Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal de podcast en Historias sin pretensiones, y esta vez nos acompaña Gorka Martín Echeverría, bilbaíno, doctor en estrategias científicas interdisciplinares en paisaje y patrimonio por la Universidad del País Vasco. Luego te voy a preguntar sobre esto. Graduado en Historia, orientó su carrera hacia la arqueología del conflicto. Su tesis doctoral, Arqueología del conflicto carlista en Vizcaya y Áraba, fue una de las primeras aproximaciones a la cultura material de las guerras civiles españolas del siglo XIX. Sus focos de investigación y trabajos desarrollados han girado siempre, salvo que me equivoqué, sobre las guerras carlistas. Y además tienes unas cuantas excavaciones a tus espaldas, nunca mejor dicho. Es muy activo en redes sociales, con un perfil en el antiguo Twitter por el que yo le conocí y del que soy seguidor, y con el que he aprendido muchas cosas sobre las guerras carlistas, que es Carlist Wars, que bueno, pues está claro el nombre de lo que viene a hablar y a significar. Y ahora se ha metido en un proyecto de podcast, o Archaeology, un juego de palabras entre guerra y arqueología, acompañado de Pablo Carrasco Gómez, otro estudioso y experto de la arqueología del conflicto. Y ahora está en Buenos Aires, que es desde donde nos atiende, trabajando en la universidad como beneficiario del programa postdoctoral del gobierno vasco. Y hoy nos acompaña por su faceta de escritor, ya que este año ha publicado, creo que su primer libro, Bilbao 1874, El asedio carlista a la invicta villa, publicado en septiembre y que coincide con el 150 aniversario del asedio. Bueno, hola Gorka, bienvenido a nuestro canal de podcast y muchas gracias por compartir con nosotros pues, un rato de historia. Buenas, Toño, nada, un placer estar aquí charlando este rato contigo y nada, pues vamos al lío. Vamos al lío. Oye, es que te lo tenía que preguntar. Me tiene intrigado eso de un doctorado en estrategias científicas interdisciplinares. Me figuro que luego no será tan complicado ni tan... No, básicamente el nombre del programa pues era así un poco pretencioso, pero estas cosas de la academia son siempre así. Incluso en las publicaciones académicas también es aproximación al registro cerámico del tardo antiguo. Bueno, es lenguaje, el slang académico, digamos. O sea, que bueno, que tampoco es nada... Pero bueno, como es el nombre oficial, pues es el que tiene que ir. Hay que ponerlo. Oye, queda bien, ¿eh? Queda bien, ¿no? Es igual que con cualquier otro doctorado. Y otra duda, ¿qué haces en Argentina? Porque allí de guerras carlistas no creo que estés muy implicado. ¿O sí? Pues la verdad es que es sorprendente porque uno de los problemas que yo tuve con la tesis doctoral que yo desarrollé era que apenas existían paralelos o casos similares en Europa. Bueno, en España no existía la arqueología de las guerras carlistas, solamente algunos precedentes muy concretos. Entonces, para comparar lo que teníamos nosotros, lo que nos salía en los campos de batalla y fortificaciones, pues lo cierto es que encontramos una mina en la arqueología argentina. Sobre todo, pues gente como Carlos Landa y su equipo, Juan Leoni, Mariano Ramos, habían trabajado mucho campos de batalla del siglo XIX, que también el siglo XIX argentino pues, es similar al español en el caso de una concatenación importante de guerras civiles. Y entonces, pues bueno, ahí encontramos un punto comparativo muy jugoso del que se podían sacar muchas conclusiones, y surgió la oportunidad yo quise hacer la estancia predoctoral aquí, pero bueno, como vino el COVID, pues se cerró todo. Y luego ya cuando me doctoré, pues surgió este proyecto postdoctoral al que, bueno, me presenté con un plan de investigación, fue aceptado, me lo concedieron y aquí estamos en Buenos Aires. Curioso. Y la última curiosidad. ¿no? Y además, perdona que te diga, es muy impactante porque incluso las batallas que yo estudio allí y que ellos estudian aquí suceden en el mismo año y además aparecen los mismos materiales. Casquillos Remington, balas, tal, o sea, el mismo material, la misma marca, te aparece en, no sé, una montaña perdida en medio de Vizcaya y en medio de la Pampa, en medio de ningún lado. O sea que, bueno, ahí también hay mucho juego comparativo. Porque estamos hablando de su guerra de independencia. No, es posterior. Es de guerras civiles que hay en Argentina, pues a lo largo de todo el siglo XIX, sobre todo, pues bueno, en luchas de poder, también por la configuración de la propia república, diferentes enfrentamientos que van configurando un poco lo que es el país. Y como te decía, la última curiosidad antes de entrar en materia.
Tu compañero en el podcast, Pablo, es recreador. ¿Tú también tienes esa faceta? ¿Te ha llamado la atención? Sí, Pablo Carrasco, a quien mando un afectuoso saludo desde aquí. Y también aprovecho este canal para recomendaros el podcast Archaeology, disponible en iVoox, Spotify. Pablo, como es bastante friki, le da mucho a la recreación y además no es mi caso, porque sí que es cierto que, bueno, en primer lugar, apenas conozco grupos de recreación de las guerras carlistas y en segundo lugar, tampoco es algo que me llamase la atención excesivamente. Pero en el caso de Pablo sí que ha sido muy interesante, sobre todo para su aprendizaje y cuando charlamos, que al final nosotros estamos investigando lo que él recrea, sí que es en la actualidad, ¿no? Y con ciertos condicionantes. No se puede decir que sea una situación exactamente igual, pero sí que le ha dado mucho juego a la hora de interpretar el registro arqueológico. Pues, bueno, encontramos aquí una moneda, un botón. Bueno, pues a mí en esta recreación, cuando trabé con se me soltó este botón. Bueno, entonces todas esas situaciones, hay como un paralelismo ahí que nos ayudan Ujú. un poco a comprender qué es lo que encontramos. Él está más enfocado en guerras napoleónicas, ¿no? Si no estoy equivocado. Sí, eso es, está haciendo su tesis doctoral sobre arqueología de campos de batalla de época napoleónica, básicamente, por lo que yo entiendo, en Cataluña. Al menos los dos Ajá. casos que ha estudiado son allá. Muy bien, Gorka, pues venga, vamos a entrar en materia, ¿no? Vamos a empezar hablando de ese asedio a Bilbao, la Invicta Villa, como pone el título, y por supuesto lo vamos a marcar, vamos a hablar también de guerras carlistas. Pero ¿por qué se llama la Invicta Villa? Sí, para empezar. Bueno, es lo relevante de Bilbao durante las guerras carlistas es que es, o sea, parte de la memoria, de la propia identidad del Bilbao del siglo XIX, es su activo papel en las guerras carlistas. Al final, en tanto, si juntamos los asedios de la primera y de la segunda, son 4, y en esos 4 asedios siempre son los carlistas los que asedian, los liberales los que defienden, y en todas las ocasiones la ciudad resiste. Entonces, bueno, todo eso le da como un aura de invencibilidad, de mística, de mito, y acaban por convertir a la ciudad pues en una especie de numancia del liberalismo, por así decirlo un poco de manera literaria. Y uno de los, bueno, de esos homenajes que se le hacen es ponerle el título de Invicta Villa, muy noble, muy leal e Invicta Villa, de Bilbao, en referencia a todos esos hechos. O sea, que está rodeada de leyenda ya, ¿no? Sí, bueno, luego eso, claro, cuando en la guerra civil los sublevados pues entran y finalmente conquistan Bilbao, que además dentro del bando rebelde había los requetés, carlistas, Ujú. pues toda esa, digamos, agencia memorial conmemorativa se borra de un plumazo hasta la actualidad, ¿no? Y un poco el último capítulo del libro pues gira en torno a esas cuestiones. En efecto. Ujú. Muy bien. En el libro comienzas el primer capítulo lo llamas la importancia del contexto. Me parece básico para situar, en este caso, al lector, ¿no? Y el contexto, pues, son las guerras carlistas. Y una duda es que dependiendo de algunos autores o historiadores, pues habla de 2 y con pequeñas guerras locales, otros hablan de 3. Tu versión, que es de la que me voy a fiar y me voy a quedar con ella. Bueno, tampoco hay que quedarse con una con otra, ¿eh? Pero, o sea, básicamente lo que se considera es que hay una primera guerra carlista de 1833 a 1840, una guerra carlista en el medio, la de los matinés, de 1846 a 1849, y una segunda guerra carlista de 1872 a 1876, que es la que trata el libro. La de en medio generalmente no se considera guerra porque solamente actúa en Cataluña y además en una escala bastante, digamos, de guerra de baja intensidad, que se suele decir. Guerrillas, movimientos, apenas hay una batalla, digamos, importante, son saqueos de poblaciones, se mezcla mucho lo que es ese ambiente guerrillero, bandidaje y todo aquello. Y bueno, ya si vamos al caso concreto de Bilbao, pues sí que es cierto que, como te decía, no participó de esa guerra de los matinés y por tanto, pues yo me inclino más por esas 2 guerras carlistas, la de principios y la de finales, porque sí que tuvieron una incidencia mucho más global en el conjunto del Reino de España. Pero bueno, Y, también es igualmente discutible, vamos.
Y, hombre, siempre hemos tenido la idea de la guerra carlista por una cuestión dinástica. Y tú en el libro, bueno, dices que hay que matizar, que hay que entenderlo desde una óptica global, que estas guerras civiles deben considerarse como una parte, como parte de un choque mucho mayor. Y todo esto me llamó la atención porque la entrevista que grabé con un conocido tuyo también, Daniel Aquillué, sobre la guerra de independencia, me hablaba de lo mismo, ¿no? De que estamos acostumbrados a verlo en muy micro y hay que abrir un poco más el foco de la cámara. Sí, claro, por eso una de las cosas en las que incidí en el libro y también en la tesis doctoral fue tratar de hacer un viaje de recorrida de lo local a lo global y de lo global a lo local de vuelta. Y además es algo que que a poco que te zambulles, digamos, en la época, se ve claramente cómo esos diferentes movimientos tanto reaccionarios como revolucionarios, formaban parte de un contexto internacional en el que había intercambio de dinero, de suministros, de combatientes. Hubo carlistas peleando en Italia, hubo italianos, irlandeses, ingleses, escoceses peleando también allí en la península. Y todo forma parte de ese mundo, digamos, Reinhard Kosse lo denomina época de collado, en el que un mundo viejo, antiguo, tradicional, pues empieza a ser subsumido, digamos, por ese mundo contemporáneo que nace de la Revolución Liberal, de la Revolución Industrial. Y bueno, en general es una óptica que yo creo que es válida y que se debe reivindicar, porque durante muchos años se ha visto las guerras carlistas como algo local, incluso te diría exclusivamente vasco-navarro, prácticamente obviando todo lo que es lo demás, ¿no? Y sí que es cierto que eso que forma parte es una expresión más de todo ese gran conflicto que sacude Europa durante el siglo XIX. Sí, porque has hablado de Cataluña, el Maestrazgo también estuvo bastante presente, luego hubo partidas carlistas en Andalucía, o sea que vamos a ver que sí, Sí, digamos en que Galicia también. en efecto, que el gordo, por decirlo de alguna forma, estuvo en lo que es el País Vasco y Navarra, pero que sí que estuvo extendida por todo el país. Y ya has hablado de la internacionalización del conflicto, que es una cosa que me llamó la atención, que también me pasó lo mismo con Daniel al hablar de soldados extranjeros en la guerra de independencia, ¿no? Y siguiendo Claro. con el contexto, a ver, situarnos brevemente. Estamos hablando del sexenio democrático. Es un periodo con una gran inestabilidad política y los carlistas ven en este totum revolutum, ¿no? Ven una oportunidad, de nuevo. Sí, y además es curioso porque coincide, digamos, esa inestabilidad dentro del liberalismo español, ¿no? Con gobiernos, cogidos con alfileres prácticamente, con un momento en el que el carlismo se ha renovado políticamente, ha entrado, digamos, en el juego político, se ha confiado como partido político, digamos, la Comunión Católica, Unión Católica, católico-monárquica, eso es. Y también sale a la palestra un nuevo pretendiente, Carlos VII. Una persona joven, carismática, digamos, muy formada en las ideas tradicionalistas. Entonces, bueno, es como que coincide esa revitalización. También salen toda una nueva generación de carlistas en todas las esferas, incluso en los voluntarios que van a combatir son los hijos de los de la Primera Guerra Carlista, que habían crecido un poco con todas las historias contadas por sus padres. Entonces, bueno, digamos que hay toda una regeneración y aprovechando ese momento de caos, de inestabilidad en lo que es el gobierno de España, pues se juntan esos dos factores y ahí es cuando plantean la vía armada para obtener poder. Nos has dicho antes que al hablar del nombre de la invicta villa, Bilbao fue 4 veces objetivo de asedios carlistas. ¿Qué importancia tenía Bilbao para los carlistas, ¿no? Porque para asediarlo en 4 ocasiones era una plaza de difícil defensa por su situación geográfica y era fácil el acoso artillero, pero en 4 ocasiones no lo consiguieron y insistían. Sí, de hecho, Bilbao, o sea, incluso aparecen los partes militares de la época. Esta es una plaza de muy difícil defensa porque está en el fondo de un valle rodeado por montañas. La única comunicación era la ría, que es un curso pues, muy angosto, que además con muchos meandros que se pueden cortar de manera sencilla. De hecho, los bilbaínos, cariñosamente a la ciudad le llamamos el Bocho, como significando eso, ¿no? Como algo muy apiñado ahí dentro del fondo del valle. Y las razones son varias. En primer lugar, hay una importancia económica, digamos. Bilbao era el principal puerto comercial
por lo menos del Cantábrico Oriental, a lo que se sumaba la cercanía de las minas de hierro, lo que también era importante pues, económicamente y para la producción de todo lo que tiene que ver con la logística militar. Luego había una cuestión ideológica. Bilbao era una de las ciudades más comprometidas con el liberalismo y además hacía pública gala de ello, como te he dicho antes. Y luego también está la cuestión de memoria o simbólica. Al fin y al cabo, siempre, de hecho, es bastante llamativo ver cómo en los diferentes asedios siempre se retrotraen al asedio anterior, ¿no? Como, tanto por un lado como el otro. Por lo que nuestros padres defendieron, lo que tal. Entonces, bueno, había también esa especie de necesidad de revancha de unos y de mantenimiento de un legado por parte de los otros. Bueno, decíamos no decíamos, pero lo decimos, que la guerra comenzó en diciembre del 72, esta en la que estamos hablando, y que los primeros meses del 73 las fuerzas carlistas, pues bueno, iban cobrando mucha fuerza y el inicio fue muy, muy prometedor. Sí, así es. Básicamente, o sea, hay diferentes alzamientos que no llegan a formalizarse por una cuestión o por otra. Hay insurrecciones en el 69, a comienzos del 70 también diría, en abril del 72, pero son descabezados. Y finalmente, a finales de año, sí que se logra el alzamiento definitivo en el norte. Y las partidas carlistas básicamente se van juntando, van recorriendo montes, formalizando más instrucción, más voluntarios, más armas. Y el problema que tienen los liberales es que van lanzando columnas de persecución de muchos efectivos, pero que no logran alcanzarles. Son, ya te digo, columnas con más efectivos, entonces es más lento, es gente que no está acostumbrada a ese paisaje, van además con equipo pesado y al final llega una situación en la que el mando liberal decide replegarse sobre las capitales, es decir, Bilbao, Donostia, Vitoria, Pamplona, y ya deja lo que es el interior pues en manos de los carlistas. Porque eso te lo iba a preguntar ahora precisamente. O sea, ¿eso es algo intencionado o es que el mundo rural era más proclive al carlismo y el mundo urbano al liberalismo? ¿O es una idea que se ha trascendido y que no es así realmente? Bueno, es Porque una mezcla de ambas. acabas de decir algo bastante significativo, ¿no? Lo de que el propio liberalismo, bueno, pues fue atrincherándose en las grandes ciudades. Sí, claro, al final confluyen diferentes factores. Sí que es cierto que había carlistas y liberales en todos los ámbitos. De hecho, cuando ocurre este repliegue, muchos liberales del interior pues, se tienen que refugiar en estas ciudades y acaban formando compañías de emigrados, que se dice. Y de la misma manera hay ciudades en las que había carlistas que tienen que salir. Entonces, bueno, también es cierto que sí que puede ser cierto que haya más liberales en ciudades, porque también concentran lo que son las actividades burguesas, ¿no? Y el campo siempre ha sido más tradicional. Pero bueno, hay una mezcla un poco de todo. Y claro, también influye la estrategia liberal. Evidentemente, tú vas a proteger mejor una ciudad importante, una capital de provincia en este caso, que mantener, pues no sé, una miríada de fuerzas dispersas por todo el territorio, guarneciendo pueblos, molinos, puentes. Tiene más sentido, ¿no? En ese contexto en concreto militar, replegarse sobre esas capitales. Y en ese repliegue, concretamente en Vizcaya, de pronto solamente se queda Bilbao y Portugalete como banderas liberales, ¿no? Unidas por una ría. La importancia Exacto. de la ría sería vital. Sí, obvio. Y además, a lo largo de la historia, la ría de Bilbao ha vertebrado toda esa comarca, pues eso, como digo, de una manera histórica. Y en este caso sí que es cierto que a mí me gusta usar la expresión de cordón umbilical, ¿no? Porque en realidad es así, es la única vía que tienen para surtirse de todo, de suministros, de tropas, de municiones, de todo lo que necesiten. Y además, si bien el tráfico puede ser bastante fluido, pero también está condicionado a las mareas, al buen tiempo o mal tiempo. Entonces, bueno, fue algo con lo que tuvieron que lidiar los defensores. Y en el enero del 74, Portugalete cae en manos carlistas.
la Marina se retira de algunos barcos que había en la ría, se retiran de allí y incluso 2 destacamentos, ¿no?, que había entre Bilbao y Portugalete, que eran pequeñas fortificaciones, a nos cuentas, también caen o también dejan de ser una resistencia al avance carlista y Bilbao ya queda bloqueado. Sí, efectivamente, tal y como dices, lo que hacen los liberales, forman un dispositivo defensivo que asegura un poco ese tránsito por la ría, pero su gran fallo es que replican las mismas posiciones que en la guerra anterior, 40 años antes o 30 años antes. Entonces, claro, ya toda lo que es la maquinaria bélica había cambiado. Y Portugalete, que se ubica, o sea, digamos que la ría, hay un momento que llega a la desembocadura que se abre, de hecho se llama el Abra, como en un estuario bastante ancho, y Portugalete es la última ciudad o la última población que se encuentra en la ría. Entonces, digamos que si la ría fuese un grifo, Portugalete sería la manilla. Entonces, en cuanto eso cae, pues ya los carlistas empiezan a tender cables, a hundir barcos y se corta completamente. El mismo día los destacamentos exteriores se rinden porque sinceramente no tenían posibilidad de continuar, vamos, no tenían nada que hacer. Y ahí es cuando ya los pocos que quedan se repliegan hacia Bilbao, hacia la propia ciudad, y los carlistas empiezan a trasladar todo hacia Bilbao para asediarlo. Un apunte que anoté de tu libro, es una de las conclusiones que reflejas previas al asedio de Bilbao, era la profesionalización del ejército carlista. Me llamó la atención porque cuando no estás muy metido y no eres un gran conocedor de todo esto, siempre se habla de las partidas carlistas, o sea, como pequeños grupos y pequeños y no, nada que ver, o sea, era un Sí, sí. ejército totalmente profesional. Sí, bueno, ahí también es una afirmación que cabría matizarlo, pero lo cierto es que frente a las partidas de latrofacciosos que hablaban los periódicos liberales, pues en esos meses, en apenas transcurrido un año, pues te encuentras con un ejército que es capaz de plantear un asedio, que evidentemente es una operación, digamos, estrictamente militar, capaz de hacer un dispositivo táctico que anule las defensas contrarias y capaz de rendir una guarnición importante. Es decir, en Portugalete era defendido por unos 1000 soldados aproximadamente de la guarnición, un par de cañones y sobre todo la goleta de guerra Buenaventura, que es una goleta de guerra moderna con 3 cañones modernos y que, vamos, fue el principal punto defensivo, pero finalmente los carlistas logran deshacer esa resistencia y rendir la plaza en creo que fue unos 20 días, una cosa así. O sea que sí, para esa época también es cierto que muchos oficiales liberales se habían pasado al ejército carlista y esta gente sí que eran profesionales. Pero en general, eso, el ejército carlista muestra para estas tempranas fechas pues un grado de profesionalización bastante importante, teniendo en cuenta que eran mozos de caseríos, voluntarios forzosos o voluntarios de verdad, pero que ellos lo que hacían era labrar o lo que fuese. Uh-huh. Y otra cosa bueno, sé que es cierto porque lo has comentado en el libro, pero me parece increíble, ¿no? Que a principios del 74, ya llevábamos un tiempo de guerra, ni el alto mando liberal en la zona, ni el gobierno de Madrid ven probable la previa de Bilbao, o sea, que Bilbao sea tomada, que no había un gran riesgo. Curioso, Sí, ¿no? sí, Porque riesgo habría. claro, pero al fin y al cabo también es cierto que es una época en la que, digamos, el gobierno español tiene que lidiar con muchos frentes a la vez. Está la guerra de los 10 años en Cuba, toda la inestabilidad en Madrid, que de hecho al poco estalla el alzamiento cantonal. Entonces, y más los teatros de la guerra de Cataluña y del centro, ¿no? Es como un mare magnum de infortunios, casi, casi. Pero sí, en los documentos y cartas que mandan, se insiste en eso, en que, bueno, no creo que Bilbao corra peligro y si corre peligro la Marina podrá mantener la ría abierta y tal y cual. Y cuando llega el momento, la Marina claramente dice que por sí sola que no va a poder y que se necesita una operación terrestre conjunta para romper todo ese bloqueo. ¿Cómo se organizó la defensa de la ciudad? Tú hablas en el libro de defensa activa y defensas pasivas. Sí, eso es. Pues básicamente
ya antes del asedio se toma una serie de disposiciones. Se compra cereal, se trata de acabar las obras de fortificación que estaban en marcha. Y luego, básicamente, una de las cosas más interesantes que fue para mí de estudiar es ver cómo se va configurando, cómo se va reestructurando el paisaje urbano de Bilbao para afrontar ese asedio, ¿no? Y lo que hacen es construir baterías, que son, digamos, construcciones efímeras de, pues bueno, como unas barricadas, un par de cañones y móviles. Y juntamente a eso, digamos, en una escala superior estarían los fuertes, que son destacamentos militares con guarnición propia, con bastantes más cañones y capacidad mínima de autoabastecimiento. Y luego en una tercera escala tendremos las avanzadas, que básicamente son destacamentos en primera línea de frente. La mayoría de ellos eran casas o conventos, iglesias, que era donde de verdad estaba ese intercambio de disparos. Y en lo que se refiere a defensa pasiva, básicamente lo que se ordena es pues tratar de minimizar en todo lo posible los daños del bombardeo. Que no haya objetos inflamables como colchones o maderas en los pisos altos, que la gente trate de hacer vida en sótanos y lonjas, ¿no? Para, que eso es algo que hoy en día también podemos ver, para tratar de no exponerse a los daños de las bombas. También se organiza, que esto fue muy interesante, un servicio de vigías y de bomberos muy elaborado con diferentes vigilantes en las torres de las iglesias que van dando avisos y, bueno, todo un sistema, pues eso, de tratar de paliar todo lo posible los daños del bombardeo. Posteriormente, incluso se llega a echar arena sobre ciertas calles para que las bombas, digamos, no reboten y se queden así varadas, pues como estos caminos de seguridad de las autopistas con los camiones, pues algo parecido. Amortiguaran, ¿no? Más o menos. Sí, eso es. Y del ataque que nos cuentas, porque el ataque se basa todo, claro, en artillería y me figuro sería la situación de los posicionamientos artilleros, ¿no? Para machacar la ciudad con bombas. Sí, básicamente los carlistas lo que hacen es ocupar esas alturas, sobre todo lo que es la parte de Archanda, que digamos que es una cordillera al norte de la ciudad, de bastante baja altitud, pero muy cerquita. Y el gran problema de los carlistas en este asedio es que cuentan con una inferioridad artillera brutal, apabullante. Solamente tienen morteros, además tampoco muchos, y tienen que fiarlo todo pues al bloqueo de la plaza, a bombardear y a tratar de que la falta de suministros pues les haga rendirse, porque lo cierto es en ningún momento atacan, digamos, asaltan, realizan ningún asalto y los pocos cañones que tienen los emplean contra fuertes, o sobre todo contra la Basílica de Begoña, que la convierten en fuerte, para tratar de deshacer esas defensas, pero bueno, ahí tampoco acaban de conseguirlo. O sea que básicamente su estrategia es bombardear la ciudad hasta que se rinda. Acabas de decir una cosa que lo tenía notado, que cuando estaba leyendo el libro me llamó muchísimo la atención, ¿no? Dices que era respecto al número de piezas de artillería, que lo ideal en un asedio es que fuese 4-1 a favor de los atacantes, en este caso 4-1 a favor de los carlistas. Y en el caso de Bilbao era 1-12 a favor de los defensores, de los sitiados. Sí, sí, de hecho es que lo sorprendente hubiera sido que Bilbao hubiese caído en manos carlistas. Por eso, es más, ya haciendo algo de historia ficción, hubiese sido interesante ver qué hubiese pasado si ese asedio lo hacen un año después, cuando ya tenían muchas más piezas que habían llegado por mar, por contrabando. Pero sí, sí, la verdad es que es un delirio. Atacar una ciudad con, además como Bilbao, con 8 morteros y 3 o 4 cañones, que además eran cañones viejos, pues no garantizaba, no daba muchas esperanzas de éxito. Al menos por esta estrategia clásica, digamos, de bombardeo y asalto. Y dentro de las filas carlistas había discrepancias. No todos veían con buenos ojos el volver a asediar la ciudad. Sí, de hecho, el asedio de Bilbao siempre fue un tema bastante espinoso. Ya en la Primera Guerra Carlista, Zumalacárregui, que fue el primer asedio, era más proclive a atacar Vitoria y de ahí tratar de seguir hacia Madrid que atacar Bilbao. Y en esta última guerra también, incluso con los carlistas victoriosos, tras la segunda batalla de Somorrostro, se plantea el hecho de es que estamos aquí desangrándonos
y tal vez es más útil y mucho más inteligente retirar las tropas de Bilbao y dejar el asedio. Pero bueno, finalmente prevalece la opinión de mantenerlo, para su desgracia, porque finalmente, pues como digo, en ninguna ocasión la ciudad fue tomada por los carlistas y sí que gastaron recursos y además lo curioso también es que perdieron importantes oficiales. En la primera guerra carlista cae Zumalacárregui y en esta última, tanto Rada como Hoyo, que eran dos generales carlistas navarros bastante importantes y además muy queridos por la tropa, fallecen a causa de un impacto de bomba ya en Somorrostro. O sea que digamos que le salió cara la factura. El asedio estaba comandado por el marqués de Valdespina, que tenía el puesto de mando en Olaveaga, pero también estaba allí Carlos VII, el pretendiente, ¿no? Que estableció su cuartel general en Cruces. ¿Hubo algún tipo de interferencia? ¿Le dejó actuar No, pues Valdespina? hasta donde yo sé, al menos, Carlos VII, la verdad que nunca interpeló de manera directa, más nunca mandó unidades del ejército carlista de manera directa, y más bien los problemas que tuvo o que hubo ahí en ese carlismo fue pues las peleas entre generales. De hecho, hay un momento que al final de la guerra pues cambian de jefe de Estado Mayor, de general de Ejército del Norte, pues cada 2 o 3 meses y van saltando de uno en otro. Y claro, cada uno con sus diferentes estrategias y al final es todo pues un jaleo y una falta de plan de todo. Y ya te digo, la mayor confusión o complejidad que hay dentro del carlismo en esta época es precisamente saber si mantener el cerco a Bilbao, si no, continuarlo, tal. Sobre todo siendo conscientes porque también los artilleros del ejército carlista, ellos veían que no tenían cañones para, digamos, asediar formalmente la ciudad. Que incluso lo dicen en las memorias posteriores porque claro, la gente de Bilbao y los militares criticaban que lo único que hacían los carlistas era tirar bombas para causar destrozo y muerte, en vez de, digamos, un asedio en regla de atacar los puestos militares. Y muchos carlistas se quejan, o sea, tratan de defender diciendo eso, que cómo íbamos a lanzar un asalto en regla si no teníamos cañones. Curioso. Sí, Curioso, sí. pues de llegar a esa situación, ¿no? Los carlistas lanzaron su primera bomba el día 21 de febrero a las 12:24 y ese mismo día ya lanzaron 140. ¿Podemos considerar ese día como el inicio oficial del asedio? Sí, del bombardeo al menos sí. Sí que es cierto que, digamos, Bilbao estaba bloqueada por tierra desde hacía meses y sobre todo en enero ya empieza un poco a rondar, digamos, la ciudad. Y cuando cae Portugalete, todo ese mes que hay desde el 20 y pico de enero que cae Portugalete al 20 y tanto de febrero, pues digamos que empiezan a sentarse, hay tiroteos, hay escaramuzas, pero la primera bomba se lanza ese día. También es cierto que Valdespina la manda a lanzar porque mientras Bilbao está sitiada, en el exterior hay un ejército liberal mandado por Moriones que ha avanzado desde Cantabria y trata de romper el cerco. Entonces, bueno, él inicia el bombardeo también para darle aviso al otro y para tratar de incitarle a que ataque, sabiendo que tenía unas posiciones exteriores pues más sólidas en las que finalmente lograron derrotar a los liberales. O sea que se mostró acertado ese juicio. Tenía un doble objetivo, ¿no? O sea, en esa Sí, estrategia, ahí había una estrategia definida. Nos cuentas en el libro que el 3 de marzo, unos días después de la fecha que prácticamente acabamos de decir, ya se habían arrojado 1.645 bombas y 267 balas rasas de cañón. ¿Cuál es la diferencia? Porque yo en el libro de ahí me perdía ya. Una bomba de mortero, digamos que son estos proyectiles grandes que están huecos por dentro, con una mecha y cuando se acaba esa mecha explota. Y una bala rasa de cañón, pues es la típica esfera maciza de hierro que va en los cañones, la van carga, no en los morteros, sino en los tubos largos, que básicamente es para abrir brecha, para romper, para... O sea, Ya, porque digamos que son tipos esa no es diferentes de correcta. armas con diferentes misiones, digamos. Ya, esta segunda no explota, sino que lo que hace es destrozar muros. Eso es, provocar, vale. exactamente. Y entre los asaltantes habría bilbaínos, o sea, con familia y amigos en la ciudad. De hecho, tú mencionas a Escondrillas, que es un ingeniero
carlista encargado de los bombardeos, que lo mencionas en el libro, que era bilbaíno y tenía su familia en la ciudad. ¿Esto cómo se vivía? Sí, además el Porque caso de Escondrillas. ¿no? Que hay muchos testimonios en el libro. Sí, bueno, una guerra civil es lo que tiene. De hecho, los batallones que cercan Bilbao, los batallones carlistas, son todos vizcaínos. Los 5 o 6 que hay, digamos. Y el caso de Escondrías es bastante curioso porque él estaba estudiando arquitectura en Madrid, era una familia de Bilbao, y preocupado por la situación, pues va primero a Francia y desde ahí con un coche trata de pasar a Bilbao. Y una de estas que está paseando, pues intentando acercarse a la ciudad, le para un retén carlista o un pelotón y dice, bueno, ¿usted a dónde va? No, yo estaba por aquí paseando, vaya al batallón y desde ahora queda alistado en el ejército de su majestad. Y justamente se cruza con un compañero suyo de la Escuela de Arquitectura de Madrid y dice, no, no, hombre, pero este tiene conocimientos, no le manden de soldado. Y ahí es cuando le hacen, bueno, pues como tiene usted conocimientos de arquitectura, va a formar el batallón de ingenieros, la compañía de ingenieros de Vizcaya. Y es bastante chocante ver, claro, él redactó unas memorias, que me las consiguió Iván Roldán, que también le mando un saludo, y es bastante dramático. Hay un punto en el que un conocido le dice que su padre había sido herido y claro, el hombre pues te explica todo, ¿no? Todo lo que siente, de cómo puede ser esta guerra fratricida, ta, 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 ta. Luego se entera de que era algo infundado, pero sí, efectivamente había carlistas tanto, como te digo, dentro de la ciudad y fuera. Es más, claro, las bombas no distinguen de carlistas y liberales y alguno de los carlistas que todavía estaban en Bilbao fallece a consecuencia de este bombardeo. Al final es lo que digo, en una guerra civil pues tienes gente de ambos bandos en las dos partes. Y en estas posiciones avanzadas, que nos has comentado antes al definir un poco cómo estaba estructurada la defensa, era lo más próximo entre los dos, una especie de guerra de trincheras, ¿no? O sea, salvando las distancias. Y ahí cuentas también que en momentos de tregua, momentos de que no hay, los soldados hablan entre ellos y se preguntan por familiares, ¿no? O sea, los sitiadores preguntan a los sitiados, ¿no? Por a lo mejor familia o amigos que tienen dentro. Eso me parece muy curioso, muy humano dentro de la barbaridad de la guerra. Sí, sí, además, y claro, las guerras carlistas, sobre todo esta última, siempre es, o al menos a mí siempre me salta la comparación con la Guerra Civil Española, ¿no? Que es mucho más brutal en ese sentido. Pero en la Segunda Guerra Carlista lo cierto es que salvando todas las distancias es bastante humanística. Es más, en este mismo contexto de asedio de Bilbao, afuera en las batallas de Somorrostro, hay un momento que se organiza una tregua para recoger heridos y muertos y como la tregua de Navidad famosa de 1914, pues los soldados de ambas trincheras salen y empiezan a hablar, se intercambian tabaco por café, fuman juntos, hablan. Claro, muchos de ellos, de los oficiales sobre todo, se habían formado en las mismas escuelas, en las mismas academias, e incluso por edad, pues prácticamente eran coetáneos, ¿no? Y como dices, sí, de hecho hay incluso preocupaciones de, aunque no hay un carlista que le avisa a su contraparte liberal de te descubres mucho por este lado, ten cuidado que el que me va a relevar te puede pagar un tiro, ¿no? Entonces, pues es llamativo. De la Sí, misma manera que también hay mucho vacile entre unos y otros. Los liberales hacen coplas riéndose de Valdespina, de Don Carlos. Los carlistas les dicen habléis guiris, aunque sea tiros. Hay de todo. sí, en todas estas anécdotas que cuentas en el libro, ahí también haces un pequeño apartado, por decirlo así, o referencia a los duelos de artilleros, ¿no? Porque en realidad eran eso, la base de la batalla, ¿no? Cómo utilizan unos los campanarios para tener mejor visualización del campo enemigo y cómo los otros ponen como objetivo esos campanarios, ¿no? Sobre todo la Basílica de Begoña, que fue un punto clave en este combate. Sí, así es. Ya en el asedio de Portugalete hay un contexto así, en el que los tiradores pues, se colocan en los campanarios, básicamente para aprovechar el dominio visual, y los carlistas, pues evidentemente desde las baterías apuntan ahí para deshacer eso.
Y es un poco, que es algo muy de la guerra de asedios, esa especie de juego del gato y el ratón, pues entre uno que dispara y el otro que se quiere defender, y así se van sucediendo un poco las operaciones militares. Y luego, claro, los asediados lo que esperaban era ayuda exterior de su ejército. Has mencionado varias veces Somorrostro. En Somorrostro hay 3 intentos, ¿no? Quiero recordar, del ejército liberal de romper. ¿Cuántos? Sí, sí, 3. Pues, para romper ese cerco, ¿no? Y al final, bueno, acabaron consiguiéndolo en el último, pero ¿esa es la única clave o era el único punto donde se podía romper el cerco? No, de hecho, en esa primera batalla, las tropas liberales vienen de Cantabria y tratan de entrar por allí porque es, digamos, la vía más rápida y también más accesible. Al final es una masa de hombres bastante importante y, bueno, por ahí digamos que es más sencillo. Pero después de la segunda batalla, que es en marzo, digamos que a mediados de abril hay un intento bastante curioso de hacer una operación de desembarco. O sea, básicamente lo que hacen es cargar hombres en Castro Santoña y para tratar de pasarles al otro lado de la ría, al Gorta, y desembarcarlos ahí, formar una cabeza de playa y de esta manera, digamos, que rodean lo que es el campo atrincherado de Somorrostro. Y hubiese sido interesante porque hubiese sido de las primeras operaciones de este tipo, ¿no? Pero finalmente, en la mañana en la que se hace eso, que ya están los barcos preparados, las lanchas y todo, pues amanece con muy mal tiempo, se pierde el factor sorpresa y se retira. Y ya finalmente, pues en la última intentona, se hace un movimiento de pinza por el puerto de las Muñecas y es cuando se consigue vencer la resistencia carlista. Y hay una vez que los liberales ganan la batalla de esa tercera batalla de Somorrostro, ahí ya prácticamente acaba la. Porque quiero recordar que el 2 de mayo, ¿no? Entran en la ciudad. Sí, eso es. Lo que se intenta hacer es mientras se presiona en Somorrostro, otro cuerpo de ejército bordea todo ese campo de batalla por un puerto entre Cantabria y Vizcaya, que es el puerto de las Muñecas, saliendo de Castro. Y bueno, hay básicamente los carlistas no aciertan a ver por dónde iba a pasar esta ofensiva y les barren. Hay combates, pero duros, bastante importantes, pero finalmente la superioridad liberal es total. Y luego sí que es cierto que cuando descienden de ese puerto hay otros combates en Galdames, pero también ahí ya es básicamente es aguantar la línea hasta que el resto del ejército se puede retirar para salvar el día, ¿no? Porque el temor de los carlistas era verse envueltos entre el ejército que estaba en Somorrostro, este que había pasado, y también la marina que estaba en la costa, ¿no? Entonces, bueno, lo principal para ellos era no perder el ejército, que era el más importante que tenía en ese momento, el mejor entrenado, el que tenía mejores armas. Que un día también charlando con un compañero, con Iván, nos preguntamos mucho eso, si hubiesen tomado acciones más ofensivas, porque lo cierto es que todas las batallas de la última guerra carlista, de la segunda, la mayoría son defensivas carlistas de aguantar en trincheras, apoyados tal, y les logran vencer. Salvo una, que es Lácar, que ahí toman una acción ofensiva y deshacen al ejército español, al ejército liberal. Entonces, bueno, parece un poco que el leitmotiv es ese, ¿no? Tratar de salvar al ejército antes de verse completamente rodeados. Un tema que acabas de mencionar ahora, Gorka, que lo tenía yo en 2 o 3 preguntas más adelante, era que el por qué los carlistas no atacaron de forma directa a la ciudad, con una verdadera intención bueno, que a lo mejor lo tenían, o sea, un asalto, ¿no? Una intención total de conquistar la ciudad y no a través de un bombardeo sistemático. Porque parece como que la táctica era romper la moral de los habitantes y obligarles a solicitar una rendición, ¿no? Sí, bueno, aquí, o sea, yo no me he topado desgraciadamente con ningún documento que lo diga, ¿no? Pero además es curioso porque de las cosas que andaban en escasez los liberales o defensores, era de cartuchos de fusil, digamos. De hecho, tienen que rellenarlos cuando los usan. Entonces, bueno, si se hubiese lanzado un asalto o al menos, digamos, un combate sostenido durante varios días, tal vez, pues ante esa falta de cartuchos, pues tenían que haber claudicado, bueno, nunca sabremos. Mi impresión es que
que el Estado Mayor carlista no quería una conquista sangrienta sobre la ciudad, es decir, no quería entrar a sangre y fuego por razones políticas y de propaganda, ¿no? Siempre era mucho más limpio de cara al exterior, pues tomar posesión de una plaza que se ha rendido sin excesivo derramamiento de sangre. Y lo cierto es que las víctimas civiles, bueno, las víctimas en general son bastante pocas. Para 2 meses de asedio y bombardeo, pues no llegan al centenar, que evidentemente pues no deja de ser un drama, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta las cifras que se manejan en esta época, pues es bastante reducido. Sí, eso también me llamó mucho la atención. ¿Y hubo en algún momento hubo la real posibilidad de tomar la ciudad? O sea, ¿cuándo estuvieron más cerca? No de metros, sino más cerca de esa posibilidad. Bueno, lo cierto es que ya hacia el final del asedio, en Bilbao falta pan de toda clase y tal vez si hubiesen resistido esa última batalla, porque también es cierto que en esa batalla, a base de poner más hombres, los liberales ya estaban tirando de todo. Emplean a la Guardia Civil y a los carabineros, que son cuerpos de policía más que cuerpos militares. No, entonces si conjugamos esas dos variables de, bueno, a los liberales ya no les queda mucho más de donde sacar y dentro de la ciudad ya se empezaba a notar el hambre, pues tal vez si hubiesen resistido ese embate, pues quién sabe, ¿no? Igual hubiesen obligado a la rendición. Pero bueno, historia de ficción. Yo sinceramente creo que tarde o temprano hubiesen tenido que retirarse por la superioridad liberal en recursos. Y ya te digo, sobre todo en una fecha en la que, si bien estaban profesionalizados, pues algo fundamental que era el cuerpo de artillería, pues estaba en una fase embrionaria. Oye, una de las cosas, es que no he enseñado el libro, o sea, me ha encantado, o sea, me encantó, me lo devoré. Y una de las cosas que más me gustaron fue la cantidad de datos, de cuadros, documentación, testimonios, que eso me gustó muchísimo, ¿no? Que complementan perfectamente la narración, por no hablar de una bibliografía extensísima, amplia, los pies de página. O sea, en ese sentido es un trabajo de investigación espectacular. Y tenía aquí apuntado como curiosidad, es que tienes puesto hasta el número de bombas que tiene cada. O sea, por ejemplo, los carlistas, 5.639 bombas que lanzan, 1.307 balas rasas, 107 granadas. Los liberales, 7.200 granadas, o sea, 1.987 balas rasas. No son números redondos, es que No, o sea, no. está todo eso recogido, ¿no? O sea, está documentado. Sí, por suerte, el asedio de Bilbao yo diría que es de las operaciones más documentadas de esta Segunda Guerra Carlista. De hecho, a mí también fue un esfuerzo de seleccionar información, porque claro, tienes tantísimo y todo te parece relevante, ¿no? Y todo encuadrarlo en un libro que ya de por sí el libro es extenso, digamos, y sobre todo dotarle de una coherencia a todo, pues fue un ejercicio intelectual complicado. Pero sí, la gran suerte es que ya te digo, yo creo que será la operación militar de esta guerra de las más documentadas. Hay diarios de militares, de carlistas, de liberales, de población civil, un montón de inventarios, de tablas, de mapas. En ese sentido, fue un gusto porque la verdad que, además siendo yo de Bilbao, ¿no? Pues te permite ir muy al foco, a la microhistoria, sí, pues en la esquina de esta calle con esta calle o no sé qué. Entonces, bueno, eso Pero, fue muy satisfactorio, muy pero, bueno. pero al manejar tanta información, me figuro que en un momento dado te puedes incluso perder, decir, vamos a ver, me estoy yendo de la línea argumental y consigues mantener personalmente, o sea, una narrativa totalmente coherente y que toda esta información de datos, de documentos, de testimonios, no sean un pegote, o sea, sino que están perfectamente y ayudan muy bien a entender la historia que cuentas, ¿no? Y una cosa, ¿cómo vivió la población el asedio? Porque aportas muchos testimonios. Yo tengo aquí anotado, por ejemplo, háblanos del batallón de auxiliares, las penurias que tuvieron, que ya nos has ido comentando, bueno, pues leche, agua potable, la historia de la harina. Sí, pues a ver, se pasó mal, eso es así, se evidente, ¿no? Que eso a mí, yo cuando lo leía, me recordaba a ratos al tema del COVID, ¿no?
En un momento dado, pues hay un relato que se queja mucho de las condiciones que vivían en lonjas y en sótanos, de insalubridad, falta de higiene, de espacio privado, de luz natural. Y eso, y además, ya te digo, como al ser algo tan personal, este diario al final es de un burgués, de un potentado que se refugia en Bilbao y va comentando toda una serie de cosas. Y claro, al final habla de problemas alimenticios y en un momento dado relata cómo se le muere su propio hijo, ¿no? Y también pues toparte con esas historias pues te da ahí un toque de sentimentalismo, de emoción. Y ves precisamente pues eso, que la guerra al final es, aunque nos parezcan las guerras carlistas como algo, la última guerra romántica, una guerra entre caballeros, cargas de no, de eso no tiene nada. Una guerra sigue siendo igual de mala que siempre, ¿no? Y está todo lleno de este tipo de historias. Víctimas, pues que hay una muchacha que iba a subir una carga de Texas tan fuerte, le alcanza un cañonazo y fallece, una muchacha de 19 años, ¿no? Entonces, pues, lo cierto es que estuve bien aproximarnos un poco desde esa óptica para ver, pues, el día a día de lo que supone un asedio para la población local, para la población civil, en todo esto. Y luego reflejas muy bien esa situación de, claro, de agobio, de bombardeos constantemente. En cuanto hay una pequeña tregua o una relajación en los bombardeos, la gente sale a la calle, ¿no? Bueno, a contactar, a conectarse, ¿no? Con el aire puro, dentro que cabe, a tomar un poco de normalidad dentro de aquel caos. Sí, efectivamente, y aquí es otra nueva comparación, ¿no? con la situación de la pandemia, que en cuanto nos dejaron salir, fue todo el mundo a la calle a ver a quien sea, aunque fuese a 5 metros de distancia, pero esta situación, este confinamiento, pues es lo que provoca, ¿no? Y sí, además se hicieron recitales y tú ves las fotos de la época y ves a la gente engalanada, ¿no? Bien vestida, incluso en algunos fuertes se pueden ver curiosos que se subían a ver cómo iba el asedio. O sea, claro, al final también hay que ser consciente de que este tipo de cosas también son situaciones muy monótonas, muy aburridas en las que, pues eso, estar viendo la cara de las mismas 4 o 5 personas durante días, pues es estresante, cuanto menos. Psicológicamente. Y porque luego también en el libro hay un montón de fotos, o sea, que hay un archivo fotográfico importante del asedio. Sí, es una de las joyas del libro, desde mi punto de vista al menos, es que hay todo un álbum de la época, además, que es 1874, que no es ayer, digamos. Y para mí creo que tiene que ser de los álbumes de exterior más precoces o más antiguos de España, en los que además las fotos se pueden consultar en el archivo histórico Fal de Vizcaya, se pueden descargar. Y cada vez que haces zoom, porque además tienen muy buena calidad, ves cosas diferentes. A mí siempre es una colección, es un álbum que siempre me ha atrapado mucho y nadie había hecho nada con eso. Esto no puede ser. Y por eso precisamente el libro incluye toda esa información fotográfica que además es analizada, digamos, que no es solamente para decorar. No, porque siempre las enlazas muy bien en la narración, lo pones luego como ejemplo y además son buenas fotos, o sea, no son, sí, pues Sí, hablas sí, de, piensas en 1874 y dices, bueno, esto va a ser, no, súper nítidas y súper expresivas, que hablan muy bien de lo que se estaba pasando, lo que estaba pasando allí. Desde tu punto de vista de arqueólogo, nos dices que Bilbao está mucho mejor documentado en documentación que en arqueología, a diferencia de Portugalete. En Portugalete sí se han podido hacer excavaciones y se han obtenido resultados que nos ayuden a entender más la guerra allí, ¿no? Sí, eso es. También es cierto que tal vez habría que pegarle una revisión. Pero bueno, yo creo que en Bilbao, digamos, como la actividad urbanística ha sido más intensa y también ha habido más actividades en general, pues es posible que todos esos rastros hayan ido desapareciendo. Sí que es cierto que hay un yacimiento, el cuartel de San Francisco, que fue bombardeado durante la guerra y sobrevive alguna traza, pero eso no lo incluí porque no lo veía demasiado claro. Pero en Portugalete sí que es clarísimo. Los dos ejemplos que se mencionan,
bueno, se ve que el edificio fue derruido a consecuencia del bombardeo y que cuando se construyó nuevamente, pues se varió el espacio interior y además aparecieron batallas de la guerra, o sea que ahí es bastante más claro que lo que yo hasta el momento he visto para el caso de Bilbao. Lo que sí, en cambio, sí que hay en otros puntos de Vizcaya, alrededor sobre todo de Bilbao, y sí que la arqueología ha podido trabajar y poder sacar conclusiones. Tú lo llamas en el libro, lo llamas flores de hierro y plomo. Sí, ahí le tiré un poco por la poética. Sí, porque hay un momento dado que, hablando del fuerte de Oyargan, que es el que pudimos excavar, pues este ingeniero Escondrillas se dice, hay una copla que dice algo así como Brisquita es nuestro palacio, Oyargan nuestro jardín y las granadas del morro son las flores que hay allí, haciendo un poco referencia a eso. Y sí, pudimos desarrollar una sola campaña en el fuerte de Oyargan, esperamos continuar. Y un fuerte muy interesante, de tipo terrero, construido por los carlistas. Además, digamos que primero establecen una batería en época del asedio y ya después construyen el fuerte. O sea que habría ahí varios momentos. Y es interesante porque ya te digo, el ingeniero que lo construyó pues tiene en su diario, Escondrillas, pues un poco todas las vivencias que pasó él allí. Y bueno, fue interesante, nosotros veíamos interesante tratar de comparar ambas cosas, pero bueno, lo cierto es que en la guerra civil ahí se dieron unos combates salvajes y ese episodio arrasó bastante con lo previo. Entonces, a nivel arqueológico fue difícil encontrar restos de lo que a nosotros más nos interesaba. Entonces, bueno, habrá que seguir incidiendo a ver si tenemos más suerte en siguientes campañas. Uh-huh. Y vamos a ver, una vez que acaba el asedio, todavía, bueno, no se sabía, evidentemente, pero bueno, quedaban dos años de guerra. Evidentemente no se sabía en ese momento. ¿Qué pasa con Bilbao a partir de ahí? ¿Piensan que puede haber un quinto asedio? ¿Se preparan para ello? ¿Siguen igual que hasta entonces? Pues lo cierto es que cuando termina el asedio, ese 2 de mayo de 1874, Vizcaya en general, hasta el final de la guerra, pasa a ser un teatro bastante secundario de las operaciones. Evidentemente hay escaramuzas, hay ofensivas, batallas, pero en este momento se da una situación, digamos, de estabilización de frentes. Lo que los liberales hacen es, bueno, vamos a aprender de los errores del pasado y construyen una línea de fortificaciones hasta el mar, digamos, por las dos orillas de la ría, taca, 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 hasta que llegan a la desembocadura para tratar de mantener esa comunicación. Y los carlistas, los batallones vizcaínos, digamos, lo que hacen es construir fortificaciones oponiéndose a ellas, sobre todo para mantener bloqueada Bilbao terrestremente y hacer algún tipo de amago, de vigilancia, de algún control intimidatorio. Y a lo largo de esos 2 años que quedan de guerra, hay diferentes escaramuzas, estas líneas se van moviendo, los liberales amplían la suya, los carlistas incluso hay un momento en que toman uno de estos fuertes. O sea, digamos que hay acciones de baja intensidad y un cañoneo más o menos constante o esporádico entre esas fortificaciones. Muy Y luego bien. ya... Dime. Dime. No, luego ya, por terminar, digamos, por cerrar el círculo, en un momento dado, cuando los liberales deciden pues ir acabando con la guerra en los focos más débiles del carlismo. Primero atacan el centro, en agosto del 75 lo pacifican, de ahí van a Cataluña, que la pacifican en noviembre del 75, y todos los efectivos que había en ese momento se llevan al norte. Entonces, claro, ahí ya tienen una cantidad de recursos que es inabarcable. Forman dos ejércitos, el de la izquierda para atacar lo que son las provincias vascas y el de la derecha para Navarra, y solamente el de la izquierda tiene 100 y pico mil efectivos y el otro 80 y tantos mil. Y los carlistas tirando muy por lo alto, en su momento de esplendor igual podían reunir 50.000 hombres para el ejército del norte. Y ya nada, es completamente pues con lo que hemos visto en sí estos días, que en pocos días se ha derrumbado todo, pues algo así. Hay batallas, se presenta resistencia, pero ya lo último es una desbandada completa, batallones carlistas enteros se presentan a indulto, llegan a matar a sus propios oficiales, se rebelan y digamos que la guerra acaba en febrero del 76, justo 2 años después de esa primera bomba que mencionabas. Uh-huh.
y de esa manera pues termina la Segunda Guerra Carlista. Muy bien, En el Gorka. caso de, bueno, por apuntillar, en el caso de Bilbao, las tropas entran por el occidente, por la frontera con Burgos, y cuando ya los liberales toman ese valle, ese corredor del Cadagua, pues los carlistas se retiran directamente, abandonan sus posiciones, y la última batalla en territorio vizcaíno es en Abadiño, creo que a finales de enero del 76, no, comienzos de febrero del 76, y prácticamente ya está en la frontera con Guipúzcoa, o sea que es el último episodio. Oye, al oírte hablar así un poco cómo terminó la guerra, no hay ningún acto tan emblemático, tan simbólico como el famoso tratado del abrazo de Vergara que cerró en parte la primera guerra carlista. No, en este caso no, ya te digo, es una desbandada completa. De hecho, Don Carlos escapa, vamos, a uña de caballo, y sí que hay un momento dado que cruza la frontera y grita, volveré, y nunca volvió. O sea que, pero no, algo así simbólico. También había una situación de hartazgo ya, incluso por parte de los soldados carlistas, que es algo que se da mucho en psicología de combatientes, que necesitan presentar, o sea, si bien tienen ese miedo al momento de la batalla, al final es algo liberador. Y cuando ellos ven que se están retirando sin plantear ni siquiera una resistencia, pues se rebelan y se marchan. No, Incluso, ya te digo, las voces de traidor, traición y tal son bastante recurrentes en contra de los oficiales carlistas. si lo hubiera conseguido Carlos VII ese Volveré, hubiera sido el primer Volveré más famoso de la historia y luego vendría el de MacArthur en la guerra Así, del Pacífico. Para que en este caso no nunca me pudimos había acordado. no se pudo continuar la película. Gorka, muchísimas gracias. Hemos llegado al final. Yo creo que le has pegado una vuelta súper completa e interesante al asedio. Has hablado de guerras carlistas y de verdad, darte las gracias. Yo he disfrutado un montón. O sea, y como siempre me Igualmente, pasa, es un placer. y como siempre me pasa en estos casos, aprendo un montón de cosas. Solo me queda animar a los oyentes o quien vea luego el vídeo. Estamos en fechas navideñas, o sea, esto es un regalo fantástico para aprovechar. No solamente quedas bien, sino que además es instructivo, ¿no? Y regalar este Bilbao 1874 asedio carlista a la Invicta Villa. Muchísimas gracias, Gorka, y espero que en un Un futuro, placer. no voy a ser pesado ni mucho menos, pero que en un futuro te pueda llamar en otra ocasión y Sí, atienda adelante. y hablamos de En un otro futuro episodio. cercano, esperemos. Sí, y hablamos de otro episodio de las guerras carlistas. Será un Muchísimas placer. gracias, que pases las fiestas, me figuro que volverás a casa. No, me quedo por aquí. Vaya, vaya. Bueno, pues celebra unas navidades veraniegas en Argentina. Sí, por eso. Y que tengas una feliz salida de año, sobre todo un prometedor 2025. Muchísimas gracias, Gorka. Muchas gracias, Toño. Un Un saludo a todos. abrazo. Hasta luego.